Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Venga, en esta ocasión os traigo una pedazo de charla que tuve con Gus y con Cintia, mis amigos de Nomadarte, que bueno, ellos tienen un podcast, por si no lo conocéis, se llama Desde un viaje. La verdad es que es de los podcasts de viaje con el que más me río, lo tenéis que escuchar, de verdad es buenísimo. Y nada, tuvimos una charla que está muy bien, que también está en YouTube, por cierto, por si la queréis ver, si los busquéis por ahí, seguro que los encontráis fácilmente. Además, ellos hacen unas fotos brutales, así que nada, les podéis echar un vistazo en Instagram también. Bueno, quería daros aquí la nota del patrocinador, porque General Tyre es la marca del grupo Continental que ha lanzado un nuevo neumático para todos los que seáis dueños de una autocaravana o de un vehículo camper. Se llama Grabber AT3 y la novedad que lo hace especial es que está diseñado para un uso mixto de asfalto y de campo. Esto es muy importante porque seguramente tengas ahora mismo unas ruedas pues convencionales que estén pensadas solo para carretera. En General Tyre son especialistas en vehículos todoterreno, 4x4 y off-road, así que saben muy bien desarrollar neumáticos para todo tipo de terrenos. Con las Grabber AT3 montadas en tu vehículo podrás recorrer el mundo sin miedo, sea cual sea el terreno, sin problemas de tracción en barro, tierra o piedras. Confía en General Tyre y recuerda pedir tus Grabber AT3 en tu próximo cambio de neumáticos y descubre más en generaltyre.es. Así que dicho esto, os dejo con la charla que tuve con los chicos de Nomadarte. Hola Íñigo, Hola, ya conté hermano. toda tu biografía aquí, ya ni te pregunté nada. Sí. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que un placer, se me hace muy curioso estar aquí escuchándoos y lo que me choca es escucharos hablando utilizando la palabra furgoneta, ¿no? Porque estoy muy acostumbrado a vosotros utilizando la palabra van. Sí. En cambio, claro, yo no la utilizo, pero vosotros sí, entonces se me hace curioso escucharos utilizando esta palabra que es la que efectivamente usamos normalmente en España, ¿sí? Sí, Claro. lo que pasa es que yo escucho tu podcast y pues ahí es como todo el tiempo furgo, pero pues si yo la uso aquí en Sí. México nadie la va a entender. Entonces, o bueno, no la vamos a usar, tipo sí la entendemos, pero no la usamos. Entonces, para sentirnos más en el mismo tema. O sea, Furgo. Oye, ¿cómo te ha tratado la pandemia en España? La verdad es que bastante bien, bastante bien. Yo no me puedo quejar. Sí que tenía unos planes para el año 2020, que era recorrer, hacer Alaska, Baja California, hacer toda esa costa oeste de Norteamérica. Y bueno, pues al final no lo he podido hacer y he tenido que viajar por España, que no era mi plan, pero lo he disfrutado muchísimo. Todo Qué 2020 chido. me lo he pasado por la costa norte de España y por la costa este. Y nada, este 2021 pues sigo por España. Sí que pasé un par de meses con la familia cuando estábamos en el peor momento el año pasado y no se podía salir. Pero por lo demás, bien, viajando por España, tranquilo, muy feliz. O sea, Sí. dentro de lo permitido y todo, tú puedes seguirte moviendo, obviamente, en la furgo, andas en la van así por toda la costa, todo, y nadie dice nada. O sea, sí es como permitido, pues, o sea, a pesar de estas restricciones que tienen allá y todo. Sí, ha habido un poco por épocas, ¿no? Pues como decía al principio, en marzo, abril, mayo de 2020, ahí sí que prácticamente no podías estar en la calle, solo podías ir al supermercado y al médico, ¿no? Cosas En ese esenciales. momento es cuando yo, por suerte, estuve en casa de mi hermana con mis sobrinos y estuve muy a gusto. Y luego, en cuanto abrieron un poquito las fronteras de las provincias y de las comunidades autónomas de España, pues ya sí que te podías mover por aquí sin ningún problema. Pero este 2021 lo hemos empezado otra vez con restricciones. Por suerte yo, al trabajar como autónomo y tener que hacer diferentes cosas con talleres de furgonetas camper en España, pues yo tengo un papel, digamos, que me permite el moverme más o menos libremente por España. Pero este 2021 ha empezado un poquito Accesible, más ¿no? difícil para Ah, moverse, sí. más difícil, ok. ¿Y ahorita dónde te encuentras? Ahora estoy en el País Vasco, en el norte de Ah, España, pero creo que en un par de semanas voy a estar en el sur y en otras 2 semanas el plan es coger un barco que dura unas 40 horas, creo,
para ir a unas islas que están prácticamente en África, pero que pertenecen a España, que son las Islas Canarias, donde hace el mejor tiempo de toda Europa. Y ese es el plan, ir allá, para pasar chido. unos meses. Sí. ¿Cuánto llevas ahí en el País Vasco ahorita? Bueno, es que acabo de salir prácticamente porque pasé las Navidades en casa de mi padre, como siempre suelo hacer, porque sí que paso viajando en furgoneta más o menos 10 meses cada año, pero durante diciembre y enero ya lo pasas más suelo con la estar en casa familia. de algún familiar para visitar a sus familiares, amigos, y entonces ahora acabo de salir y llevo apenas unos días viajando por el País Vasco, pero vamos, poco a poco. Pues súper bien, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en este episodio con nosotros para que nos cuentes y nos enseñes todo lo que sabes de viajar en van, que tú obviamente eres mucho más experto. Pues vamos a empezar con lo primero. ¿A qué te dedicabas antes de empezar como toda esta vida de van life, como nosotros le decimos? El término gringo. El término gringo. ¿Cómo se dice en España? No tiene palabra, furgoneteo se le puede llamar, pero tampoco es muy común. Cada vez se utiliza más la palabra van life. Sí. Okay. Oye, pero bueno, antes de que me cuentes la historia, en España realmente es como algo mucho más común, ¿no? Esta onda de vivir en furgonetas o estar viajando como en furgoneta, todo camperizarlas, esto. Todo camperizarlas. Eso, sí. Nosotros digo que nos metimos en este tema porque cuando empezamos el viaje en el bochito, pues no era el término que nos podíamos como con los que nos podíamos asociar, ¿no? No vivíamos en el bochito. De vez en cuando dormíamos ahí, pero casi siempre hacíamos esta onda de couchsurfing, que eso era como con lo que siempre viajamos cuando iniciamos hacia Argentina. Ya cuando nos fuimos a Alaska, que empezamos a investigar esta onda de comprar una combi, camperizarla, como que toda la información, por lo menos en español, viene en su mayoría de España y de Argentina. Y ahora que hemos tenido como más contacto con españoles, está como el movimiento súper fuerte allá, ¿no? O sea, de todo este tema, por lo que he visto. No sé, ¿cómo lo sientes? Totalmente. Pero es algo muy nuevo, es de los últimos años, porque si buscabas información en 2014, 2015, que es un poco cuando yo empecé en este mundo a vivir en una furgoneta, en 2015 concretamente, pues era rarísimo. Es más, yo me avergonzaba de decírselo a mi familia. Lo tenía como a escondidas. En cambio ahora, pues es como el sueño, como todo el mundo quiere esto y la gente que lo hace es como muy guay. Y sí, ahora está muy, 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 muy de moda, sí. Y la realidad es que en España sí eres como de los top, o sea, en esta onda de vivir en la furgo, viajar en la furgo, porque nosotros que de repente como que buscamos, siempre nos aparece así de, en primer lugar, viajando simple. O sea, sí es como que bien posicionado ahí. Está súper, qué bueno, felicidades. Sí. Bueno, pero igual también tantísimos años, obviamente tiene que rendir fruto. Estabas en Australia, por lo que estuve escuchando, estabas en Australia cuando decidiste hacer todo este cambio, ¿no? De vida. Sí, totalmente. Bueno, el cambio empezó en tomar la decisión de irme a Australia, ¿no? Y ahí fue efectivamente cuando alquilé mi primera furgoneta con mi expareja y ya enseguida me di cuenta, wow, esto es espectacular. Esto que hacen los australianos ahí de viajar en furgoneta, a mí me encanta y así fue como compré la primera furgoneta y así efectivamente empezó todo. Y un año más tarde ya le estaba diciendo a mi pareja, oye, ¿por qué no dejamos el piso en Australia, que es carísimo, y nos vamos a vivir a la furgoneta? Y misteriosamente ella me dijo que sí y así acabamos. Ah, qué chido. ¿Y a qué te dedicabas antes de empezar todo? ¿Estabas en Australia trabajando? Sí, en Australia trabajé de todo, bueno, en España también. Yo he tenido 17 trabajos a lo largo de mi vida y tengo 34 años, o sea, creo que son bastantes. Y bueno, he trabajado de todo, sobre todo en tiendas de telefonía móvil, por ejemplo, pero en Australia pues trabajé en las cocinas del ejército australiano. Trabajé en una hamburguesería, trabajé dando clases de español, vendiendo coches, trabajé un poco de todo y la verdad es que me gustaban los trabajos. Sí, está chido, ¿no? Porque empiezas a aprender pues otros mundos que desconocías, entonces estás como que, ok, ahora vendo carros.
Y pues a pesar que a lo mejor es lo mismo vender, o piensa la gente, no, pues voy a vender hamburguesas y voy a vender carros. Y es como mundos que empiezas a entender desde el lenguaje, cómo se vende, cuál es la estrategia. Entonces, pues creo que todo eso enriquece también tu viaje y pues tu ser, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, yo creo que he aprendido un montón con todos los trabajos que he tenido, porque el primero al final fue lavando platos en Australia. Y de verdad digo que es un trabajo que me encantaba, trabajar con gente espectacular y todo. Y bueno, pues al final he acabado haciendo cosas totalmente diferentes, pero soy muy pro cambiar. Sí. ¿Y por qué decidiste irte a Australia? ¿O qué fue lo que te llevó para allá? Mm, el amor. Ah. Eh, Pues la verdad es que estaba saliendo con una chica italiana aquí en España, pero bueno, decidimos buscar un sitio en el mundo para irnos a vivir juntos y cogimos el mapa del mundo y como ella acababa de terminar la carrera de arquitectura en Italia, pues buscamos países donde se pudiese trabajar como arquitecto, ¿no? Donde fuese más o menos fácil. Y había países pues como China, Brasil, Nueva Zelanda, Australia y bueno, pues al final el que más nos llamó la atención fue Australia, que era uno un poco de mis sueños cuando tenía 20 años y casi 10 años más tarde pues lo pude cumplir gracias a esta chica. Sí. Qué chido. Justamente en el episodio 63 hablábamos de los viajes hechos por amor, ¿no? Estos viajes Sí. que pues uno a veces que son buenos también, o sea, que son buenos y que sí, justamente el amor es el motivo de decir, bueno, vámonos, o quiero ir a verla, o quiero ir a vivir allá donde está ella, él, no sé. Entonces, mira, qué chido que tu primer viaje, pues, fue por este motor. Digo, Sí. no se concretó nada, pero por lo menos fue el catalizador que te hizo estar en este Totalmente. punto, ¿no? Sí, no me hubiese ido, eso Exacto. lo tengo claro. O igual me hubiese ido al cabo de muchos años, pero llevaba una vida muy acomodada en España, tenía un trabajo que me gustaba, una casa que me gustaba y no se me ocurría en ese momento irme hasta que llegó ella y fue la que me hizo un poco hacer muchos cambios en mi vida, como tomar esa pedazo de decisión, sí, Qué chido. que cambió mucho en mi vida. Y estando en Australia, ¿rentas esta van para turistear o ya en plan como para vivir en ella? No, la primera fue para pasar creo que 5 días nada más y enseguida pues me di cuenta, oye, yo quiero esto y con el poco dinero que tenía, que era pues como mil dólares o algo así, pues con ese dinero me compré una furgoneta muy sencilla que ni siquiera tenía ni cocina, ni cama, ni nada, lo que pasa es que tenía muchos asientos, yo tumbaba todos los asientos y así podía dormir. Y así fue como empecé y poco a poco, como iba trabajando bastante en Australia, iba ganando más dinero, pues fui vendiendo esa furgoneta, comprándome una mejor, luego una mejor y ya con la cuarta furgoneta en Australia fue cuando dije, wow, es que esto es una casa, tiene cocina, tiene nevera, tiene todo. Puedo estar de pie y ahí fue cuando le dije, oye, ¿por qué no dejamos este piso tan caro y nos vamos a vivir a esta nueva furgoneta? Bueno, nueva furgoneta, era de los años Sí, 80, tu pero bueno, nueva, para ti era nueva. eso es. Oye, ¿y en cuánto tiempo compraste esas? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para comprar de la 1 a la 4? 2 años. Guau. Guau. Pero, Sí, pero las primeras dos me duraron muy poco porque eran muy sencillas y enseguida vi que las iba a usar más y más. Y bueno, como, vamos, no tenía problemas en venderlas, las compraba bien de precio y luego pues recuperaba todo el dinero. y Así que aparte, genial. pues ya sabías, porque ya habías trabajado vendiendo autos. Ya sabías vender. Eso, Oye, qué chido, qué chido. Bueno, también aquí hay como una enseñanza de que, por ejemplo, dices, con $1,000 empecé mi primera furgo. Entonces, aquí sí, en México, $1,000, bueno, considero que no es demasiado dinero para empezar a tener tu primer carro para poder viajar, ¿no? Digo, no sé si aquí por $1,000 te puedes comprar una van porque no tenemos muchas. Aquí la Combi es la más famosa. Está la otra que es la Astro, creo. Pero no sé si vale $1,000. Pero bueno, lo chido es que con 1,000 ya puedes empezar a armarte una camionetita. A lo mejor tiras ahí un colchón. A lo mejor te vas comprando como va pasando el tiempo. Y pues empiezas el viaje. Porque muchas veces, creo que aquí en México uno de nuestros mayores miedos
es tener, o toda la gente que hemos conocido que viaja en van, es tener todo preciso, ¿no? O sea, es decir, Nos voy a incluimos. sí, voy a comprar la van, voy a pintarla, todo, ya cuando esté prolijo todo, esté terminado todo, voy a empezar el viaje. Y a veces, muchas veces, pues el viaje, compras el auto, empiezas a irte y le das, ¿no? Y vas arreglándolo en el camino. Sí, yo creo que es lo bueno de esto, que mucha gente piensa, no, claro, es que para tener una furgoneta como la tuya necesitas mucho dinero, necesitas esto, lo otro, y yo, hombre, pues para tener esta concretamente, pues esta ya está muy bien, pero claro, es que yo antes he tenido 5 furgonetas que han sido muchísimo más sencillas. Entonces, pues con que tengas $1.000 ya puedes hacer este estilo de vida, no Claro. con todas las comodidades, pero vamos, que lo bueno es que hay de todos los presupuestos, sí. Sí, sí. O sea, cuáles son los lujos o, bueno, las comodidades, toda esta onda que tienes ahorita en tu furgo? O sea, tienes, obviamente, cocina, tienes, ¿cómo se le llama? Lavaplatos, pues, tu cama, ¿qué más tienes ahí dentro de? O sea, ¿con qué la tienes equipada? La verdad es que tengo de todo. Para mí es efectivamente un lujo y luego puede venir alguien que tenga una motorhome espectacular y diga, guau, pero si no tienes de nada. Y Ajá, claro, sí. ahí está el cambio, ¿no? Como yo antes sí que no tenía nada, ahora pues tener una cocina grande que mide 2 metros de largo la cocina. Esto para mí es impresionante cuando en las otras furgonetas no tenía sitio. O tener agua corriente, abrir un grifo y que salga agua, para mí es un milagro. Tener una ducha y poder ducharme fuera es un milagro también. Tener luz, tener electricidad, una buena batería, poder cargar el móvil, poder tener una placa solar que si hace sol no depender de nada más. Y todo, no sé, espacio, estar de pie, para mí es un lujo. Claro, también te Sí. das cuenta que no necesitas mucho, ¿no? O sea, cuando vas viviendo en una van, te das cuenta que no necesitas el gran espacio para poder vivir y para poder vivir bien, o sea, tranquilo, teniendo todas tus necesidades, tus lujitos, todo. Necesitas un espacio bien pequeño. Sí. Entonces, como que yo creo que también te vas dando cuenta de eso. Por ejemplo, en esta onda del agua, o sea que yo sé que tú vives en la furgo y estamos hablando de que 8 meses, ¿no? En ella y te vas únicamente 2, 10 3, meses, 10 seguro, meses sí. en la furgo, 2 meses pues ya estás como con la familia y así. Estos 10 meses, ¿cómo es el proceso del agua? Porque, por ejemplo, nosotros traíamos 20 litros. 20 litros, 20 sí, muy litros de poquitos. agua nada más. Entonces, nos duraba, si acaso, 3 días, tal vez, con 20 litros. Y pues siempre nos teníamos que quedar como en un lugar donde pudiéramos ir cerca por agua, ¿sabes? Como todo este proceso que cuando la gente dice, ay, qué chido vives en tu van, o sea, te van saliendo miles de detallitos como esto del agua o dónde descargar el agua, o sea, dónde, por ejemplo, aquí en México, yo nunca he visto ¿Sanidad? ¿O cómo se llamaba? en Estados Unidos, dump station, ya sabes, donde vas y conectas Sí. el tubo y se sale todo. En México yo nunca he visto uno. Hay alcantarillas, supongo que la gente va directo a una alcantarilla y pues lo echa, o sea, no sé. Pero en España, ¿cómo funciona, cómo es todo este proceso de la carga del agua, de ir a descargar, o sea, o cómo la llevas tú en estos 10 meses que Sí. estás como en tu furgo? Sí, yo cuando empecé con esta furgoneta, pues compré un bidón de 20 litros, algo como el que tenéis vosotros, que para mí pues era bastante, porque estaba acostumbrado a llevar 10 en mi anterior furgoneta, entonces era el doble. Pero cuando empecé a viajar acompañado con una novia que tenía en aquel entonces, en esta furgoneta, y me di cuenta que en cuanto nos duchábamos los dos, ya está, prácticamente eso, Claro. y beber un poco de agua, ya nos quedamos sin agua. Entonces, enseguida compré otro bidón de 20 litros. Por suerte, esos son como bidones externos que los voy intercambiando. Y hace no mucho me compré el tercero, o sea que ahora viajo con 3 bidones de 20 litros, o sea que 60 litros que me duran unos 6 días. Ok, sí es Y, un y chorro. bueno, pues sí, a mí yo estoy muy contento, me da mucha independencia de, bueno, oye, si tengo agua, puedo durar casi una semana. Claro. Así que contento. Y aquí es bastante fácil porque en la mayoría de gasolineras por toda Europa puedes encontrar agua
En la mayoría es agua potable, en algunas me he encontrado algún cartel que pone que es agua no potable, pero yo he probado a beber en Inglaterra, por ejemplo, durante 2 meses y nada, estaba perfecto, no me sentí mal para nada, o sea Es que agua no ya me potable di para cuenta que ellos. eso lo hacen para... Ah, En realidad no. Ah, sí, en Estados Unidos también Y ponían así, a veces como agua no sí, potable, como para que la gente no gastara esa agua. Es como una... porque sí hay no potable, sí, pero quién sabe cuál sea la de Estados Unidos. O sea, había una como roja, ¿te acuerdas? Llave roja era no potable ajá, y y azul. llave azul era potable. Entonces a veces como que sí, para que no se robaran el agua, o no se la robaran, sino que no la agarraran, sí. la ponían roja y así, pero sí. Sí, En- puede ser. No sé, pero aquí es bastante fácil. Y si no, un sitio que voy bastante yo son los cementerios. Ah, y ahí también lo rellenas. Porque ahí siempre hay agua, sí, claro, para regar las flores de los difuntos, pues siempre hay agua y prácticamente siempre es potable. Entonces, en algún país como Alemania, que en las gasolineras en muchas no encuentras agua, pues voy siempre a los cementerios, Ah, sí, qué sí. chido, buen tip, buen O tip. sea, te has aventado gran parte de Europa ya en la furgo. Sí, sobre todo yo he recorrido Australia y Europa. Sí, los dos, bueno, países y continentes bastante, pero sí, eso ahora me falta América. Oye, ¿y cuál es el país, por lo menos en Europa, que más complicado lo viste para andar en la furgo? En cuestión de todos, a lo mejor como de los espacios donde estacionarse, que obviamente eso es algo muy importante y que debe estar complicado en Europa, ¿no? O sea, digo, la vez que fuimos había parquímetro como por muchos lugares, no sé, obviamente debe de haber opciones, pero por lo que yo estuve viendo como que sí era difícil poder quedarte estacionado en un lugar, no sé cómo lo viste tú allá. O sea, bueno, ¿cómo lo has visto en Europa? Bueno, depende del país, por supuesto, pero por ejemplo, a la hora de pagar, sí que en ciudades, sobre todo, en ciudades grandes, en la zona centro, siempre hay que pagar, es lo más habitual. Pero sí que si conoces un poco los horarios, pues igual puedes ir y aparcar a las 7 de la tarde y luego Ah, ok. pues irte a las 9 de la mañana y así no pagas esas horas. Pero bueno, siempre hay formas. Y eso pasa en casi todos los países. Lo que pasa es que yo cada vez viajo menos por ciudades, entonces eso, pues para mí no es un problema, ¿no? Y el peor país que me he encontrado es un país que no he visitado mucho y es porque está un poco de pasada. Yo creo que salí de Suiza hacia Eslovaquia y en Eslovaquia, al lado de Bratislava, pues no sé qué pasó, que en 2 horas vinieron varios policías en diferentes momentos no para echarme, sino simplemente para preguntarme, oye, ¿qué haces aquí? O sea, les extrañaba y Claro. no me sentí muy cómodo y entonces decidí irme y me fui hacia Polonia o no sé dónde. ¿Pues les extrañaba Pero que en fueras general turista o creo que es que bastante. fueras a dormir allá? No, en los primeros lo que me dijeron es que se pensaban que yo era un constructor que estaba vertiendo pues Ah, esos residuos ajá, al monte donde estaba. Y yo, no, no, no. Al revés, yo suelo intentar recoger lo que me encuentro por ahí, claro. no tirar nada. Y al final te Sí, fuiste de ahí por lo mismo, o sea, como esa de no sí, sentirse cómodo. sí, efectivamente. No me sentí bienvenido y entonces me fui. Pero hoy mismo estaba hablando con un chico que su mujer es de allí, de ese país, de Eslovaquia, y que me decía que él ha viajado por ahí, que no ha tenido muchos problemas, que le extrañaba mi situación. Igual fue casualidad o también me dijo que es muy probable al estar tan cerca de la capital, pues que haya más problemas que en cualquier otro sitio. Sí, igual pasa eso cuando vas viajando en auto o en van o en furgo, que pues hay un lugar, o sea, hay un lugar que ya no te vibra y te vas, o sea, no pasa nada en específico, no pasa nada así como que te están corriendo literalmente, pero dices, no, o sea, hay gente rara, o sea, no sé, o sea, como que es como te va vibrando el lugar y dices, ¿sabes qué? Vamos a movernos. A lo mejor no te vas Sí. de la ciudad o del pueblo, pero sí te vas de ese sitio, de esa zona donde no te estás sintiendo cómodo. Y creo que esa también es una ventaja de tener tu casa en tu carro, ¿no? Porque pues tu casa no te sientes bien en ese vecindario, te puedes cambiar al día siguiente a otro vecindario que te haga sentir cómodo y listo, ya está. Sí, sí, es una gozada. Y lo mismo con los vecinos, ¿no? Si tienes Claro, vecinos ruidosos, pues arrancas y te claro. vas.
O puede ser un vecino ruidoso y ya al día siguiente te vas también. Yo normalmente como que siempre ignoro todas esas cosas. O sea, sí hay cosas a mí que de repente me dan un poco de miedo. O sea, más porque nosotros vemos muchas series de gente. Asesinos seriales. Asesinos en Estados Unidos. La mayoría son de Estados Unidos. Entonces estábamos allá y era como que todos eran asesinos. Todos los que estaban como en Walmart o esos lugares. Pero bueno, yo lo dejaba pasar. Y Gus no. O sea, Gus no podía. Se despertaba cada 5 minutos a ver por la ventana qué estaba haciendo el que creíamos que era un asesino. Mira, creo que ya he contado esta historia, pero yo estaba o sea, muchas veces en los Walmart también va mucha gente que pues está un poco desquiciada. La verdad está un poco desquiciada. Entonces, y en Estados Unidos lo ves muchísimo. Aquí en México, pues no ves tanto esos patrones. Entonces, una de las veces, pues yo la verdad me cuesta demasiado dormir y yo me dormía del lado de una, pues, ventanita de la combi y pues ya nada más así sacaba la cortinita y veía. Entonces, cuando nosotros llegamos, estaba todo el Walmart solo. Imagínate todo un estacionamiento inmenso gringo solo. Sí. Y un carro va y se pone al lado de nosotros, así, al lado de nosotros. Entonces ya dije, X, ok, no pasa nada. Era una señora que estaba sentada en el lado del piloto, de donde maneja, iba manejando, y se quedaba, te lo juro, así, parada. O sea, sentada así, viendo así como cuando pierdes la mirada. Entonces yo me asomaba, la veía. Y no me dejaba dormir, o sea, no me dejaba dormir mi mente, obviamente, ella no hacía nada. Me volví a asomar, seguía la señora, media hora después, así. Entonces, pero ya no seguía en el lado del piloto, del copiloto, así. Y luego salía y abría la cajuela. Y la cerraba y se volvía a meter. Ajá, entonces Gus ya estaba diciendo, está planeando yo le decía, la matanza. ¿Qué está haciendo la señora? Me perturbaba porque, o sea, hacía como patrones locos. Sí. Y luego estaba haciendo como una camita en su cajuela, pero se quedaba en el... O sea, quién sabe qué historia de vida, pero el problema es que, claro, obviamente nosotros también traíamos todas esas cosas en la cabeza de que asesinos seriales. La señora nada que ver, tipo, pero de todos modos estaba comportando extraño para o sea... Ahí se quedó, te lo juro que ya me puse mis tapones, todo. Seguía, cuando yo me dormí, no sé, le pasaron 3, 4 horas, ella seguía así, en el sillón. No sé qué le había pasado o algo así, seguramente pero para mí era súper creepy. Y nos encontramos mucha gente así que a fuerza se estacionaba al lado tuyo, cuando había muchísimo espacio. Y nosotros tratábamos de irnos como, no en la entrada, sino retirarnos del estacionamiento justamente para... abajo de una luz o algo así, que estuviéramos como, no estuviéramos molestando a nadie, pero la gente se estacionaba. Entonces sí, o sea, hay lugares en Estados Unidos, más en las ciudades, que sí se pone medio creepizoso la cosa, ¿no? Yo he descubierto que sobre todo cerca de las ciudades es donde más gente un poco así hay, y sobre todo grandes ciudades, ¿no? Si estás, o es la sensación que me ha dado a mí. También tiene que ver como el país donde estás, o sea, porque creo que por lo menos en México es que es mucho, o sea, es mucho de planeación. O sea, esta última vez que nos fuimos a Baja California Sur, ya cuando estés en México, obviamente nosotros te vamos a pasar todos los tips. Sí. Decidimos hacer un camino que yo en el mapa dije, o sea, y yo soy de México y esta zona centro, pues la conocemos súper bien. Entonces como que dijimos, no hombre, vámonos desde San Luis hasta Durango manejando, ¿no? Y nos vamos por esta carretera que es más rápido y no sé qué. Y pues le dimos, nos agarró la noche y yo pregunté en Instagram así como, un lugar donde dormir en Fresnillo, ¿no? Un Saltillo. Fresnillo, okay, en Fresnillo, sí. Zacatecas. Entonces lo puse en Instagram y de repente me empiezan a llegar un montón de mensajes de la gente diciéndome, hey, a Fresnillo no te metas. Es súper peligroso. Es el lugar más peligroso de todo México. Si puedes, pásalo. No sé no qué. te quedes a dormir ahí. Y sí. Nosotros ya de noche, con la combi, que es lentísima. Y así es que no, de ahí si pasas de noche te pueden quitar el carro y no sé qué, bla, bla. Entonces te empiezan a meter un montón de miedo. Y dices, y era un pueblito, ¿sabes? O sea, no, la capital estaba lejos. Entonces nos paramos a cargar gasolina y le preguntarle a la gasolinera y dice, o sea, hay momentos ya en los que dices, ya confío, o sea, tengo que confiar en este señor, o sea, porque yo no sé nada del lugar. Y le pregunté, y yo, oiga, señor, es que voy a Fresnillo, y me dijo, no,
todos estos camioneros, porque había muchos traileros, ¿no? Que ves aquí, se van a dormir en este lugar porque si siguen, los roban. Entonces yo digo que te quedes aquí ya y ya no te muevas. Y yo así, en la gasolinera, en medio de la nada, y fue de, ¿avanzamos o nos quedamos? No, pues nos quedamos, y pues es confiar, ¿no? Y así nos escondimos en la combi y todo, y eso sucede mucho en México. O sea, a veces no sabes en qué pueblito te estás metiendo, y muchas veces te conviene más llegar a la capital. O sea, las capitales suelen ser a veces más seguras que los pueblitos, por lo menos. Bueno, pero es lo chido también de tener una comunidad en las redes donde puedes preguntar y la gente que te sigue de ahí ya te puede decir, no, la neta no, aquí no vayas, o aquí estaciónate en mi cochera, que también nos ha pasado, afuera de mi casa es un buen barrio, o sea, no sé, pero creo que en Latinoamérica, no nada más en México, creo que en Latinoamérica, pues, o sea, Latinoamérica tiene esto de que estás en una calle donde es súper, digamos, residencial, y a la esquina ya está el lugar de la pandilla, ¿no? O sea, está súper, no está bien dividido. Entonces, pues sí, en cualquier vuelta en U ya puedes cambiar completamente de sector, que se puede convertir peligroso. Entonces, hay que seguir mucho los instintos. Sí, exacto, sí, exactamente. Sí, no, y tener esa comunidad, lo que decís, la verdad es que es buenísimo. Y no solo para estas cosas, ¿no? Sino también para que nos aconsejen sitios para ir. Cuando dices, claro, voy a ir a dónde, qué veo, qué visito, y que te manden indicaciones gente local, pues es como hacer couchsurfing, ¿no? Que cuando estás en casa con un local es impresionante. Claro. Oye, sí, yo también estaba escuchando que hacías mucho couchsurfing antes, ¿no? Antes de empezar como con todo esto. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque ese es como el primer acercamiento, o era. No sé la realidad si siga funcionando la red. Sí, sigue funcionando la red. Pero como tal, así, sí, gratis todo. Porque sé que muchos se cambiaron como al tipo Airbnb, por lo que estaba leyendo hace poco. Pero ¿cómo fue tu experiencia con este acercamiento de viaje? Que, como te digo, o sea, creo que para todos los que nos gusta viajar, siempre tuvimos antes esa onda de hacer couchsurfing para empezar como a llenarte de todas estas experiencias. Sí, yo creo que hoy en día estoy haciendo lo que estoy haciendo gracias a haber hospedado en mi casa a más de 60 personas. De verdad os lo digo. Porque sí, yo llevo desde 2013 viajando mucho, pero hubo 2 años concretamente que paré, que fue en 2015, 2016 y 2017. No viajé mucho, pero sí que hospedé en 2 años a más de 60 personas de todo el mundo. Y ahí me di cuenta de que mucha gente trabajaba online, que vivía viajando, y poco a poco me fueron motivando a decir, oye, pues creo que voy a volver otra vez a dejarlo todo, y esta vez a intentar ganarme la vida trabajando online. Y así fue, pero para mí fue un paraíso poder conocer a tantísima gente eso, de diferentes culturas, con diferentes historias. Además que yo vivía en ese momento en una ciudad muy turística y recibía muchísimas solicitudes. Entonces tenía que elegir a quién se hospedaba en mi casa, ¿no? Porque no podía meter a todos a la vez. Y ya hubo un momento que elegía a los que más diferentes fuesen, a los más originales, y era muy divertido porque con mis amigos les avisaba, ¿no? Y les decía, Buah, esta semana va a venir uno que vais a ver, qué loco va a estar. Y efectivamente llegaba uno que no sabía dónde había aterrizado. Era buenísimos aprendizajes y buenísima gente. Sí, te abren el horizonte, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer viaje que hice a Colombia, una vez que fui al Parque Tayrona y conocí a un italiano, y entonces el italiano llevaba... Pero en ese entonces yo ni siquiera tenía en mente que iba a viajar tanto tiempo o que me iba a convertir en viajero, pero era tan inalcanzable escuchar a esta persona que llevaba 5 o 6 años viajando y que ya viajaba por todo el mundo y él tenía como una tienda online. En ese tiempo como que estaba apenas de moda las tiendas online. Entonces él compraba ropa en la India y la vendía en Europa, ¿no? Una cosa así, más o menos. Entonces, para mí era tan inalcanzable eso, era como algo, no, pues nada más pueden hacer la gente con lana, o nada más se puede hacer con el europeo, no sé, o sea, como que tenía otros conceptos, y está muy chido porque te abre el panorama, te abre la visión, y dices tú,
no mames, bueno, si él también puede, pues creo que yo también puedo. Y como Exacto. dices, o sea, vas agarrando fuerza en ti, vas creyendo en ti y Es- dices, bueno, si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Exacto, exacto. Sí, sí, yo personalmente fue igual que tú, ¿no? Que al conocer a mucha gente así, claro, el primero dices, ¿no? Claro, él puede porque él sabe de marketing, no, él puede porque él sabe de diseño gráfico, él puede porque no Claro, sé qué, y de repente dices, pero si son todos diferentes, ¿por qué yo con las cosas que sé o con las cosas que pueda aprender? Porque yo he aprendido mucho, o sea, yo me gano la vida ahora con cosas que hace 2 años no sabía hacer. claro. Entonces, que no hace falta saber desde que eres un niño. Cuéntanos esa parte. ¿Qué haces? ¿Qué haces para llevar esta vida nómada? Yo sé que tienes tu Sí. libro, que se los voy a enseñar. No lo mando Oh, desde sí. España. Sí, yo lo he estado Buenísimo. leyendo. O sea, es una guía Sí, está muy bueno. perfecta para los que quieren iniciar como con esta onda de van life o viajar y vivir en furgoneta. Está muy, muy chido. ¿Lo vendes en tu página o dónde lo estás? Eh, ¿Sí? sí, se venden tanto en Amazon como en mi web, pero sí, por ejemplo, en México se puede conseguir desde Amazon, en Latinoamérica está más complicado, pero sí, y bueno, pues es algo que empecé a escribir en 2018 y un año más tarde, a finales de 2019, fue cuando lo publiqué. Y por suerte ya había empezado el podcast de Viajando Simple. Entonces, pues claro, como lógicamente empiezas el podcast y no te escucha nadie, no tienes patrocinadores ni nada, por supuesto, pues lo que yo hacía era anunciar mi libro, ¿no? Y Claro. creo que gracias al podcast, pues el libro se ha vendido bastante bien. Qué chido. Y bueno, pues es una de las de las pequeñas cosas que me ayuda a llevar este estilo de vida. Esto y los un montón de podcasts que tengo, porque tengo 5 podcasts en total ahora ¿Cinco, y ahora sí que ya tengo cinco algunos canales? patrocinadores. Sí, Ya abre tu estación de radio, por favor. A ver, ¿cuáles son? A exacto. ver, ¿cuáles son los Sí, podcasts? bueno, tengo el de Viajando Simple, que es en el que hablo de viajar en furgoneta, donde doy muchos trucos, entrevisto a gente como Nomadarte que han viajado mucho en furgoneta, pues eso, muchos viajeros normalmente que viajan así, pero luego me di cuenta que quería entrevistar también a gente que no viaja en furgoneta, que ha viajado de diferentes maneras y que quería yo hablar de cómo es vivir viajando, ¿no? De cómo se puede ganar dinero, trabajos online, trabajos temporales, y entonces empecé el segundo podcast que se llama Cómo Traviajar, Ok, Ok. y ok. luego ya empecé otros 3 más con diferentes viajeros. Uno que se llama Charlando y Viajando, que lo hago con Gonzalo, otro que se llama Emprendiendo y Viajando, que lo hago con un gran empresario pero que vive viajando. Y luego el último, Camper News, que hablamos de las noticias del mundo camper, que lo hacemos una vez al mes Wow. y No manches, los voy a escuchar. O sea, Sí, no sabía, no tenía idea que tenías tantos pues podcasts. sí, muchas. El Sí. dueño de Televisa de España, lo acabamos de entrevistar. Oye, qué chido, qué chido. Está muy chido también, o sea, creo que la clave de vivir viajando, creo, bueno, una clave es diversificar, ¿no? Tus ingresos, no nada Exacto. más todo a una sola cosa, sino que bueno, está el libro, está la página, están o sea, como ir generando ingresos, eh, digamos, poquito de todo que te hace pues una buena bolsa de dinero, digámoslo. Entonces tú, por ejemplo, tienes el podcast, tienes los podcasts, tienes el libro, qué más haces? ¿Cómo podemos motivar a estas Sí, personas que salgan? sí, bueno, efectivamente esas son dos cosas que funcionan, pero para llegar a esto he tenido que probar un montón de cosas que no Claro. han funcionado, ¿no? Desde un montón de tiendas online, como bien decías antes, eh, tiendas de afiliación de Amazon, he probado, intenté crear una pequeña empresa de asistentes virtuales también, todo eso fracasó. Lo bueno es que ni siquiera me gustaba mucho hacerlo, lo hacía sobre todo por Los poder ingresos, ganar dinero para claro. vivir viajando y por suerte lo que mejor ha funcionado es lo que más me gusta, ¿no? Y luego también pues gano dinero gracias a Patreon, porque en Patreon pues lo que hago es compartir algunos podcasts más exclusivos, Claro. adelantos de los podcasts, me grabo en vídeo contando los sitios donde estoy, porque yo no suelo subir vídeos a YouTube, pero en Patreon sí que comparto vídeos,
comparto los mejores lugares donde he aparcado por toda Europa, capítulos de mi nuevo libro, porque estoy escribiendo ahora un segundo libro. Qué chido. Y bueno, yo creo que esas tres fuentes es lo que me permite llevar este estilo de vida, ¿no? Todos los podcasts, que por suerte ya unos cuantos tienen patrocinadores bastante importantes, el libro y Patreon, esas tres cosas. Y luego pequeñas cosas más con redes sociales y tal, pero Claro. o con mi web, pero sobre todo esas tres. Oye, ¿y tu plan es venirte como a este lado ya a cruzar el continente? O sea, cruzar el charco, como decimos nosotros, y venirte a América. ¿Qué viaje es el que quieres hacer acá en América? ¿Todo el continente o solamente como un pedazo así, Alaska, México? ¿Cuál es tu plan? Bueno, por supuesto todo, sí, sí. Cuando empecé a planearlo, yo no tenía mucho dinero, entonces yo lo que hice fue solicitar la visa para ir a Canadá, la Work and Holiday Visa, con la idea de trabajar allí mientras, pues, empleaba tiempo a mis proyectos, que todavía estaban generando muy poquito dinero, y luego, pues, hacer toda la costa oeste de Norteamérica. Eso, la idea era hacer Alaska, Baja California, muy despacito, comprando allí algún vehículo nuevo. Y ese era el plan, pero vamos, por supuesto, me encantaría pues visitar más a fondo México y cruzar todo Latinoamérica. Me apetece muchísimo. Pero bueno, lo haremos. Tampoco tengo prisa, aquí estoy a gusto, pero sin muchas ganas de cruzar el charco. Y entonces tú, la intención no era cruzarte con la furgo. O sea, No. ibas como en plan trabajo y acá ibas a armar como otra furgo. Exacto, el plan también era, oye, pues mientras trabajo en un sitio, pues me hospedo igual haciendo algún tipo, no me va a salir ahora, sí, como algún voluntariado, ¿no? Claro. Donde yo me puedo hospedar en casa a cambio de unas horas de trabajo y mientras tanto, pues busco un vehículo nuevo, una casa nueva para hacer las Américas. Esa era un poco la idea, porque a mí me gusta mucho cambiar de vehículo. Como ya veis, esta es mi sexta furgoneta. Y luego también porque enviar un vehículo allí es carísimo. Entonces digo, joder, Sí. si cojo el dinero por el que vendo esta furgoneta y le sumo los 2.000 o 3.000 dólares que puede costar el enviarla allí, es que me puedo comprar un vehículo muchísimo mejor allí Claro. que el que tengo. Entonces, pues para eso prefiero hacer eso. O con el dinero que he comprado, que vendo aquí, esta Volkswagen que tengo, pues me compro ahí una similar y me ahorro esos 3.000 dólares que los dispongo para poder viajar. Es que es un cambio brutal. Yo lo tenía bastante claro. Y fíjate que, bueno, yo cuando estuve investigando salía por lo menos desde aquí, desde México, como $2,000, poderla enviar hasta España, de hecho, ¿no? Ajá, a España. Y a comparación del ferry que se tiene que tomar de Panamá a Colombia, que es el único pedacito que ocupas ferry, se me hacía baratísimo. Yo decía, ay, no, sí. Claro. O sea, porque en ese cruce nosotros nos gastamos del puro bochito, que aparte de Y en ser aquel bochito, entonces. nos gastamos en eso nada más como $1,800. Faltaba todavía el papeleo de recibirla, más Nuestros los boletos de avión. aviones. O sea, todo eso nos gastamos como $2,500, ¿no? En ese tramito. Entonces, cuando ya investigué que queríamos irnos a Europa, decía, ay, no, pues está bien barato, pues hay que pagarlo, sale más barato que el tramito de Panamá a Colombia. Entonces, como que nosotros sí lo considerábamos. Igual somos muy... como con las cosas, ¿no? O sea, ¿aprensivos? Aprensivos, o sea, como que decimos, ay, no, comprar una, no sé qué, no, mejor nos llevamos lo que ya conocemos, ¿sabes? Como que sería más fácil, pero sí tienes razón, te ahorras un montón de dinero y te puedes conseguir algo chido Bueno, pero allá. es que quién sabe, por ejemplo, o sea, hacerlo de México, de América a Europa, comprarte ya una furgo, camperizarla. Digo, la verdad no sé los costos, pero yo creo que aquí en México es mucho más barato, ¿no? O sea, armarla. Probablemente, efectivamente. Sí, sí, seguro. Oye, ¿y Pero cuáles bueno, son? aquí lo que os digo, hay de todos los precios. Sí, por 5.000 euros, pues sí, por unos 5.000 dólares se puede tener algo decente. Antiguo, pero decente. Ok. Oye, ¿cuáles fueron los principales retos en los que te has enfrentado al momento de camperizar las furgonetas? O sea, para ti, ¿qué es
o sea, tú que tienes como ya 6 en tu historial, ¿qué es lo que sí o sí no debe de faltar a la hora de camperizarla? Pues buena pregunta. No sabría decirte una cosa. Yo creo que una buena batería, por ejemplo, te da mucha independencia, sobre todo cuando trabajas con el ordenador. Una pequeña placa solar también ayuda mucho. Una buena nevera. Yo he tenido muy malas neveras en el pasado donde tenía que meter hielos y demás. Y ahora tengo una de verdad donde puedo poner como en casa, ¿no? La temperatura aproximada y se mantiene. Y esto, aunque me dolió muchísimo pagarla, es lo más caro que hay en la furgoneta, Sí, es carísimo. pues me doy cuenta que está muy bien. Yo todas las furgonetas hasta esta las compré ya hechas, sí que he hecho pequeñas modificaciones. Esta es la única que compré totalmente vacía y la he hecho yo entera, bueno, con ayuda de algún amigo que me ha ayudado mucho con algún mueble y así, pero sí, yo diría que sí, un buen colchón, una buena nevera, una batería. Pero ni siquiera hace falta eso. En otras furgonetas no tenía eso y era más feliz casi. Yo creo que la movilidad, ¿no? Sería para mí, o sea, si a mí me preguntan, sería lo primordial. O sea, el tener un motor que, pues, no te vaya a dejar tirado en cualquier momento. Porque al final, Sí, pues, la comodidad tú te la das, pero los percances que ya nosotros hemos vivido, este sí. historial de los percances que pasan muy continuamente, van cansando el viaje, van angustiándote Eso más, es... van haciendo que el Chupando viaje, el dinero. sí, o sea, chupando el dinero, pero más que, o sea, que el dinero dices, bueno, otra vez tengo que trabajar, o sea, no sé, se hace un círculo vicioso por eso, pero también se van quitando las ganas que tenías por viajar porque te está dando más Sí, problemas que beneficio. Entonces yo creo que para mí lo primero sería el motor. Después yo si me duermo en un colchón inflable no tengo problema. sí. Sí, sí, es interesante, efectivamente. Pero bueno, me consta que habéis tenido bastantes problemas, así que no Sí. sé cómo es que seguís con la combi, No, habiendo ya, dicho esto. pronto, haremos un upgrade, pero la combi la queremos mucho, también es Eh, una muy buena, o sea, digamos, le tenemos mucho amor, Sí, igual al amor-odio. bochito, o sea, igual al bochito, les tenemos a los dos mucho amor y pues pasamos viajes muy bonitos con ellos, pero sí también creo que no tenemos espacio para tener tanto carro estacionado y dos, pues hay que soltar Sí, las cosas y ya la combi también, o sea, le hicimos todas las mejoras que se podían y ahorita queremos viajar, seguir viajando, pero de manera más rápida. Esa es ahora nuestro freno, ¿sabes? O sea, como que ya, la combi es muy lenta, muy, muy lenta. Queremos hacer tramos de carretera, o sea, que no nos lleve 2 días, sino que en un día puedas llegar a tu siguiente destino. Entonces es sí, como que sí tenemos que buscar una camioneta que sea un poco más nueva. claro. Ya, aunque sí, no tenga esta onda de la combi, que es lo que hablábamos, ¿no? La combi tiene este espíritu exacto. viajero y la gente Pues se es un emblema, acerca, ¿no? te ayuda mucho, por ejemplo, o sea, en todo el viaje, digo, de todo, desde Alaska hasta Argentina, el hecho de haber ido en bocho y en combi fueron los motivos de que conocimos a tanta gente, de que tanta gente se acercó a ayudarnos, de que nos recibieron tan bonito por esos autos, o sea, porque Claro. es como que, ya andan en un bocho, en una Totalmente. combi, y como que sabemos que el cambio a una eh, Sprinter Sí. ya no va a ser igual, o sea, va a ser así como, Claro. órale, están viajando, entonces, Otros Sí, viajeros, sí, no, sí. totalmente. Pero bueno, pero Sí, está bien también. me acuerdo sí, cuando hospedé a la familia Zapp, ¿conocéis a la Sí, familia argentina? sí, 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 sí. pues los hospedé a los 6 en mi casa y qué una de chido. las preguntas que les hice y les dije, pero ¿cómo es que no tenéis una furgoneta, no? ¿Cómo es que viajáis en un coche? Y me miraba y me decía, tú no sabes la de ventajas que tiene viajar en este coche, la de puertas que nos abre. Claro, Sí, podríamos ir más cómodos en otro vehículo, pero no hubiésemos podido hacer lo que hemos hecho, no hubiésemos podido conocer a la gente que hemos conocido. Entonces te das cuenta del significado que tiene un vehículo, ¿no? No solo la comodidad que te ofrece dentro, sino hay mucho más detrás, claro, como claro, vuestra... totalmente. Sí, yo creo que para mí lo más importante es o sea, no lo más, pero una de las cosas que sí, la nevera, o sea, el refri, sí creo que es como algo que
sí o sí tienes que traer bueno en una van. O sea, nosotros no quisimos invertir en una. Teníamos una Coleman así que se conectaba, pero no enfriaba como muy bien, ¿no? O sea, Pues era una hielera. En realidad no era un hielera, refri. pero no necesitabas hielo. O Sí. sea, la conectabas, no necesitabas hielo, solita como enfriaba. Pero era muy grande también, entonces la cambiamos por una hielera. Y fue un desastre, o sea, y aparte creo que también terminas gastando más porque no puedes Sí. cargar comida, porque se te echa a perder. Creo que no comes menos saludable. Sí, Yo lo diría así, o sea, tienes que traer todo enlatado. porque no puedes tener vegetales o los vegetales los tienes que comprar al día, depende de la zona. Entonces sí, también creo que a nosotros por lo menos sí o sea, pudimos haber comido más saludable si hubiéramos traído un buen refrigerador. Sí, también es indispensable. Uno bueno, los Dometic, ¿no? O sea, son como, ¿tú te compraste cuál? Sí, pues Mobicool, pero creo que es como la segunda marca de Dometic. Ah, Era qué el chido. más barato que había de los que son de compresor que se llaman. Ajá. Y sí, es muy bueno, pero efectivamente yo he utilizado hieleras hasta ahora y al final, pues después de mucho tiempo acabas harto, ¿no? De ir metiendo hielos de vez en cuando, vaciar el agua, que la comida acabe flotando ahí Ay, entre el sí, sí, agua. sí. Toda mojada, sí. Es incómodo. Yo he sido muy feliz utilizando esas hieleras, pero el día que empecé a utilizar esto dije, wow, ahora me siento Dios. Claro. Claro. Oye, y también estuve viendo que estuviste viajando con tu gato, o todavía viajas con tu gatito. Sí, no, ahora mismo ya no, pero sí que he viajado durante varios meses con mi gato Pavarotti. Y bueno, me da mucha pena, pero el año pasado le busqué un hogar porque mi amigo, el que se hacía cargo de él cuando yo no estaba, que era la mayor parte del tiempo, pues ya no podía hacerse cargo de él porque se cambiaba de casa y no podía ir a la casa. Pues bueno, decidí finalmente buscar una familia porque yo pensaba que necesitaba tiempo para adaptarse a viajar en furgoneta, pero después de viajar pues 2 meses seguidos con él me di cuenta que no se adaptó, que sí que estaba muy bien en la naturaleza, cuando no había ruidos, cuando no había gente, pero claro, yo tenía que ir de vez en cuando a una ciudad, a poner gasolina, a hacer la compra, y cada vez que tenía que conducir ya no le gustaba. Cada vez que había gente alrededor no se sentía cómodo. Y entonces dije que, oye, pues por el bien de él, creo que lo mejor es buscar una familia que le pueda dar un poco más, No De tan, una mejor tranquilidad. vida. no Me tan dio mucha nómada. pena, pero así. Exacto. Sí, Exacto. Sí. Sí que hay muchos gatos nómadas, como Chino Chano, que los conoceréis sí. perfectamente. Oye, hace poquito estaba Pues viendo un gatos que se han video. acostumbrado, pero, Sí, estaba pero viendo un video de Pavarotti ellos. desgraciadamente no se acostumbró. Y sí, es que es complicado. O sea, bueno, yo nunca he tenido gatos, pero, o sea, no son, o sea, como los perros, ¿no? El perro Pues es que no. es un lenguaje diferente. Sí. Los son... Yo estoy muy acostumbrada a perros. Entonces yo estaba viendo un video de Shino y Shan, Shano ajá. y los sacan así de, abren y los gatos se van y después, vengan Sí. ya, regresan a la van, bueno, a la combi, traen la combi y se meten, o sea, como que, y yo, wow, ¿cómo le hacen? O sea, les hacen Sí. mucho caso y son 3, creo, los que traen ellos. Sí, Ay. sí. La verdad es que con paciencia pues los han educado muy bien, pero bueno. Bueno, pero también yo creo que no, a lo mejor es un animal simplemente que no le gusta, ¿no? También, porque pues todos tienen su personalidad. Exacto. Seguramente hay unos que dicen, no me gusta viajar, o sea, debe haber perros y gatos que no les guste viajar, o sea, que digan, no, yo quiero estar en mi Exacto. casa y ya. Y, Sí, y- y- con un perro, por supuesto, es más fácil que con un sí, gato. Y luego que Pavarotti además tenía una enfermedad bastante grave que le llaman el SIDA de los gatos, tenía inmunodeficiencia felina, entonces Claro. tener mucho estrés era bastante malo para él. Entonces yo dije, oye, pues para que esté mal y pueda ser malo para su salud. claro. Bueno, y ya para concluir, ¿nos puedes decir algo que a lo mejor, un tip, una semblanza de qué le dirías a las personas que quieren empezar un viaje en van, en furgo, que digan, ok, hoy es tu día, ¿qué tip le darías? Tú ya tienes experiencia tanto en años, ya llevas 6 camionetas, ¿qué tip les darías? ¿Qué les puedes dejar en este podcast?
Pues bueno, por supuesto que lo hagan, que sean conscientes de que el mañana no está garantizado, ¿no? Que muchas veces pensamos, bueno, ya lo haré dentro de unos años cuando cambie esta situación o lo otro. Claro. La verdad es que finalmente las situaciones cambian, pero no vas, es muy probable que no tengas la visión de decir, vale, ahora es el momento. O sea Claro. que si quieres hacerlo, hazlo lo antes posible. Es mucho más fácil de lo que parece. Prueba diferentes cosas para ganar dinero, porque hay 20.000 formas. Hoy en día, 2021, es muchísimo más fácil que hace 5 años, que hace 10 años. O sea, el momento es ahora. O sea, no ha habido un momento tan fácil como ahora, y habla y estate con gente que lo hace, ¿no? Escucha podcasts como Desde un viaje, como Viajando Simple, porque es que escuchar a personas que ya lo hacen te va a hacer darte cuenta de que se puede. Y como bien hablábamos, a través de Couchsurfing nosotros hemos conocido a mucha gente que vivía viajando antes que nosotros, y eso nos ha ayudado, pues Claro. es igual. Así que empaparte de esa gente. Sí. Oye, pásanos tus redes sociales, cómo te encuentran, todo esto, para que todos los que van a escuchar vayan directo. Sí, bueno, pues me encontraréis como Viajando Simple en todos los lados. Estoy absolutamente en todas las redes y sí, la verdad es que las disfruto mucho, así que Viajando Simple. Sí. Excelente. Viajando Simple. Y TikTok también tienes, ahí somos amigos de TikTok. Ay, sí, es cierto. Qué chido. Sí. Y pues compren también su libro si Sí. se quieren animar a hacer Un viaje cambio claro. de viaje, porque, o de vida. Cómprenlo, aquí se los vuelvo a poner, Chinin, y les vamos a dejar el link donde lo pueden encontrar. Genial. Además, para mi sorpresa, hay muchas personas que me han dicho que han encontrado un libro muy motivador. Yo quería que fuese una guía de decir, oye, truco, haz esto, a mí me ha funcionado esto, pero no, sin yo quererlo, me ha salido un libro muy motivador, y es lo que mucha gente agradece, dice que le ha inspirado mucho, así que estoy súper contento. Sí, pues muchísimas gracias, Íñigo. La verdad es que a nosotros también nos inspiras mucho Sí. con todo lo que hemos visto. O Qué sea, bueno. creo que también si hubiéramos si yo hubiera leído muchos de los tips que estuve viendo en tu libro, también hubiéramos hecho muchos cambios en la compi, pero bueno, ya estuvo. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Será para el otro proyecto que tengamos. Exacto. Entonces, yo sí se los recomiendo, porque sí hay muchas cosas que a veces no se toman en cuenta porque no sabes que se van a ocupar, y nunca está de más tener como estas ideas de decir, órale, necesitamos esto, este material es mejor, no sé qué. Entonces, lo recomiendo muchísimo, y pues muchísimas gracias por inspirar a toda esta gente del van life, de viajar y vivir en furgonetas, y nos dio muchísimo gusto que estuvieras en este episodio con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y nada, que os sigo escuchando en vuestro podcast, que además ya sabéis que me río un montón, así que nada, gracias por compartir vuestros viajes y historias de viajes. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, y pues nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.